hábitos y relaciones. Espacio Dinámico, porque todos somos uno. Lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Bueno, queridos amigos, volvimos con más de Espacio Dinámico por Pacífica 90.7, la emisora que se siente, la emisora de La Paz. Hoy les estaba comentando la importancia de la imagen y sobre todo el tema de la imagen digital. Estábamos hablando de por qué de repente cuando muestras mucha piel los likes van rápido y cuando muestras que eres una persona emprendedora van más lentos. Y para eso hoy tenemos a mis amigos José Millán, Maiker Monagas y Helio Pimentel, que tienen una iniciativa digital importantísima y vamos a estar conversando de este tema de la extensión de la imagen a las redes sociales. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, hola, Yomiko, gracias por la invitación. Ok, esas voces, esos hombres, esas cosas. Bueno, queridos amigos, ¿por qué cuando muestras más piel es más fácil construir el like? O sea, vamos, Maiker, cuéntamelo todo. Bueno, yo creo que el sensacionalismo siempre va a vender, eso creo que es muy difícil de quitarlo. Lo que hay es que cosechar es que esas buenas amistades también apoyen estas cosas bonitas que se hacen por el país. Creo que lo importante es empezar a concientizar a las personas y tratar de motivarlas a que se unan a este movimiento emprendedor. No, pero más allá, o sea, yo creo que eso es sensacionalismo, creo que has dicho la palabra perfecta, es algo como efervescente, es el momento y ya, pero eso también tiene un coste. Eso también tiene un coste, porque a veces creemos que hay una vida en las redes y una vida real, pero en esos casos yo creo que ese coste se traslada a la vida real. Sí, y luego es muy difícil volver a cambiar tu imagen a algo quizás un poco más formal, algo más serio, porque ya digamos que las personas empiezan a verte de un estilo de vida y de una forma, y luego transformar esa imagen en redes sociales tiene un costo bastante alto. Pero no es solo el sensacionalismo, fíjate que Marcel Raskin, quien es director de cine, el director de la película Hermano, él dice que hay diferentes formas de llegar o de conectar con la audiencia, con diferentes emociones, y una por ejemplo es el humor, definitivamente, y otra es el sexo. Mostrar definitivamente vende. Ahora es importante lo que está diciendo Maiker, cómo tú construyes tu propia imagen, porque, y lo hemos conversado José y yo con respecto a algunas cuentas que estamos asesorando, no es lo mismo que tú como mujer, por ejemplo, muestres una imagen que pueda ser sensual, que pueda ser atractiva, a que parezca prácticamente porno. Y es importante de cuál es la imagen que tú te vas a crear como persona, y hablando desde el punto de vista de branding personal, digamos que relacionado con lo que Maiker está diciendo. Porque si tú te vendes primero como una porno o como una persona que está mostrando mucho o algo feo, pues luego cómo tú vas a convertir eso a algo serio. Incluso, bueno, nosotros conversábamos tú, Yomiko, José y yo, de hacer un podcast, de echar broma, de humor, pero decíamos, no, nosotros tenemos una imagen que mantener, que ya es una imagen profesional, alegre, chévere. Mira, les digo esto, claro, por supuesto, desde el tema del emprendimiento, porque a veces hay una gente tan desacertada que te quiere vender, qué sé yo, una pastilla para el dolor de cabeza y viene una chica con unas tanguitas pequeñitas, ¿no? Y también desde el tema familiar, porque claro, la juventud, como dice mi libro Sabiduría Ancestral, a veces viene atada con la tontedad, ¿no? Y cuando tú ves cuentas de niñas de 12, de 13, de 14 años, son unas cosas que tú no sabes qué es lo que te da sensación, o sea, tú dices, esto es sensación, esto es pena ajena, tú no sabes ya qué sentir con las cosas que ves, y eso es bien importante que lo podamos manejar en casa y que le demos a los papás una herramienta desde el verbo, desde el lenguaje, cómo empezar a tratar ese tema. Bueno, yo conozco niñas que tienen 2 Instagram. El Instagram para la mamá. El privado y el... Entonces, en el Instagram donde no está la familia, válgame Dios. Ok, increíble, increíble. Entonces esos temas también hay que tratarlos y yo creo que eso es importante. Ahora bien, desde el punto de vista del emprendimiento, ¿cómo? Porque veo que hay gente, yo también soy emprendedora al igual que ustedes, hay gente que le cuesta muchísimo. Una cosa que veníamos conversando ahorita en el carro precisamente es que lo primero, y Maiker va a explicar un poquito más, no debemos iniciar un Instagram desde la nada así porque nos parece chévere, sino que primero tenemos que definir quién es nuestra audiencia, a quién le vamos a hablar, cuál es nuestro target, y con función a eso vamos a entonces a decir cuál va a ser nuestra estrategia comunicacional, cómo le vamos a hablar a ese público. Y yo creo que desde el momento que empiezas o te decides a hacer un emprendimiento y lo haces público en redes sociales, tienes que entender que a pesar de que no tengas una cantidad grande de seguidores, ya te conviertes en una figura pública, ya la gente empieza a saber quién eres tú, qué haces, cómo lo haces, y te empiezan a ver como un ejemplo de cierta forma, a pesar de que no te lo digan. Entonces te conviertes en el ojo del huracán y las personas siempre van a estar diciendo, bueno, en su perfil privado esta persona toma cerveza todos los días, pero en el de emprendimiento nos dice que no, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces es como
debe existir un equilibrio, Una congruencia de lo que haces y lo que predicas. Eso yo creo que es importante. Bueno, vamos a conectar con un tema musical y volvemos con más de Espacio Dinámico por Pacífica 90.7, la emisora que se siente, la emisora de la paz. En la vida creamos, fluimos, alcanzamos y logramos. Espacio Dinámico, porque somos acción. Lo bueno, lo malo, lo bonito. Y el tema de las redes sociales y la exposición. Cuéntame un poco de eso. Bueno, el tema de los millennials es algo muy interesante porque los millennials sienten que deben compartir todas sus experiencias. Ya que es una generación que se basa precisamente en las experiencias, ellos quieren compartir todo. A cada segundo están compartiendo qué están haciendo, en dónde están, lo que van a hacer, con quién lo van a hacer, y eso los expone en las redes sociales a ciertas inseguridades en el tema de personal. Pueden saber dónde están ubicados la persona para un secuestro, cualquier tipo de agresión y cosas negativas que debemos tener en cuenta al momento de nosotros mismos compartir, y si tenemos hijos, tener en cuenta qué están compartiendo. Eso me parece genial, sobre todo para los papás, porque a veces los papás se nos olvida, claro, no es lo mismo, o sea, las cosas que está disfrutando mi hija ahorita a nivel de tecnología, ni cerca. Imagínate tú, cuando yo tenía 12 años, 13 años que estaba entrando en el liceo, de 11 por ahí, apenas era que estaba iniciando la FM, imagínate tú, era 103, 92.9 y la mega, eso era lo que había. Imagínate tú el nivel, ¿no? Ahora mi hija puede ir a Japón y venir en un santiamén, puede ver qué está haciendo una persona en Eslovenia, o sea, puede tener acceso a un montón de cosas, pero a veces los padres se nos olvida que los muchachos inventan, claro, porque estamos ocupados en otras cosas y nos cuesta muchas veces en el nombre del amor poner límites. Entonces, ¿cómo hacer cuando no conocemos a qué nos estamos enfrentando? De hecho, desde Quimeramente llevamos redes sociales, parte de los servicios que hacemos, aparte de hacer páginas web, aplicaciones, realidad aumentada, una de las cosas que hacemos es llevar redes sociales, y tenemos una clienta que nos decía que le abrió un Instagram, ¿verdad?, a la niña, y una bebé pues empezó a recibir comentarios inapropiados y simplemente ella decidió cerrarlo. Entonces hasta eso debemos tomarlo en cuenta. Si vamos a abrirle un Instagram a un bebé o a una bebé que además ni siquiera tienen poder de decisión, no tienen todavía una identidad propia como para que tú le crees un Instagram, ¿y qué problemas de seguridad te puede traer eso a futuro? A nivel de emprendimiento, Michael, de repente también ocurre otro fenómeno que observo. Tú ves negocios montados en un portal de Instagram y son unas cosas que tú dices, wow, esta gente es recontra, pues esto es lo máximo, esta es la pepa del queso, como dirían en Maracaibo. Y cuando vas, son 4 paredes, un escritorio y una cosa que tú dices, aló. Cuéntame de eso. De eso tengo una anécdota de Exica, pero bueno, será para otro programa. Acuérdate que Exica tiene 60 consultores a nivel nacional. A veces no es lo que haces, sino cómo lo comunicas. Entonces quizás todos los emprendedores iniciamos en un cuartico con un escritorio y un pendón, pero quizás lo que comunicamos es mucho más allá, y esa es la idea, que puedas visibilizar lo que haces y tu trabajo y no lo que tienes quizás materialmente. Entonces, no, pero es que eso me parece genial, no lo decía de la manera despectiva, sino al contrario, que todo el mundo puede lanzarse. Lo que sí es que debe existir un equilibrio entre el producto que tienes y lo que comunicas, porque a veces nos comunican algo de que el producto es lo mejor y cuando lo contratas no es lo que tú esperabas. Entonces tienen que haber también ese equilibrio, al igual que como lo hablábamos ahorita, una coexistencia entre lo que tienes para vender y lo que tu público quiere adquirir realmente, porque a veces nos venden cosas que quizás no necesitamos. Mira, esa es otra cosa. Yo creo que la emocionalidad de las redes sociales ha sabido jugar muy bien con el tema emocional, lo comentábamos, por lo menos desde el WhatsApp, que te ponen los dos vistos de son azul, y si la gente de paso se le dio una connotación social negativa, me dejaste en azul, y una gente puede estar, o sea, todo el día viendo y no me contesta el perro este. O sea, la gente puede sufrir una decepción a través de eso. Montas una foto en Instagram, por ejemplo, y nada más tiene, qué sé yo, 40 likes, y tú, pero esta foto es increíble, esto por lo menos ya en media hora tenía que tener 150 likes, y la gente sufre por eso. ¿Cómo está atado o cómo manejar ese tema de la emoción y la red social? Yo siempre digo que las personas tienen que aprender o
o adquirir las capacidades para tener inteligencia emocional. Creo que es importante poder compartir nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y esto nos recuerda que las redes sociales son un arma de doble filo y que entonces es importante controlar cómo ellas influyen en nosotros, porque la idea es que esto sea un mecanismo para nosotros comunicar, establecer una relación, para hacer esos vínculos sociales, no para quizás mortificarnos o empezar a generar problemas mentales que son graves, y lo hemos visto en artistas, lo hemos visto en influencers, lo hemos visto incluso en personas de nuestra cotidianidad, cómo dejan que esto les afecte. Entonces creo que es importante empezar a trabajar esa parte de inteligencia emocional, empezar a entender que esto es un mecanismo de apoyo y no es una herramienta que va a controlar mi vida, yo debo controlarla a ella. Eso es importante. José, en el tema de mostrarse, el tema de porque José es el tecnológico de aquí de esta partida. Sí, el hacker. Entonces, José, la gente, después del corte me vas a decir cómo la gente que de repente no tiene herramientas y tiene de repente una buena iniciativa, un buen negocio, lo puede llevar a las redes con tan poco. O sea, con tan poco, porque ahorita hay una cantidad de servicios, pues, como él se lanzó su publicidad, de todas las cosas que pueden hacer, pero primero, ¿cómo decidir? ¿Cómo saber si realmente ya tu negocio está para? ¿No? ¿Qué hacer con esto del Primity Manager, el Sobrinity Manager? Porque aquí todo el mundo es... sí, todos son expertos. Y entonces, ¿cómo saber cómo medir un rendimiento? Porque eso es bien importante. La gente no sabe. Te dicen, no, tú vas a ver. Entonces, cuando ya tienes 3 meses pagándolo, mira, pero es que nada más tengo 2 seguidores adicionales de que tú llegaste. Entonces ahí te dicen una palabra, no, pero es que eso tiene que ser orgánico. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Que no te veo. Bueno, vamos con un tema musical y volvemos con más de Espacio Dinámico por Pacífica 90.7 y Yumiko Alendres, siempre contigo. Vaya